El primer capítulo trata de los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana, bases naturales de la vida humana, bases naturales de la vida humana. El segundo, contra la seguridad de la persona frente a riesgos colectivos. El tercero, contra la seguridad de las personas en el tránsito. Y por último, los hechos punibles contra el funcionamiento de las instalaciones imprescindibles. Tengo entendido que con la profesora Cecilia comenzamos a desarrollar los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana. Pero hoy quiero volver a repasar con ustedes este capítulo. Y en primer término, encontramos el hecho punible de ensuciamiento y alteración de las aguas. Antes, ¿cuáles son las fases naturales de la vida humana? ¿En qué se basa la vida humana? Y naturalmente es el suelo, el agua, el aire. Sin el suelo no podemos vivir. Ya enseguida vamos a demostrar esto. Y tan obvio es que sin el agua tampoco podemos vivir. Y tan obvio es que sin el aire no podemos vivir. Por eso, este capítulo tiene el epígrafe de hechos punibles contra las bases naturales. Las bases que la naturaleza nos da para nuestra vida. Y entonces, en primer lugar, encontramos el suelo. Fíjense lo importante que es el suelo. Y en el examen alguna vez hice esta pregunta a un alumno. La leche que tomamos, ¿de dónde proviene? Y naturalmente, si se trata de leche vacuna, la respuesta obviamente va a ser de la vaca. O de la leche del animal que fuere. Sí, eso es verdad. Pero, ¿de dónde se nutre la vaca que va a producir la leche o la carne? Del suelo. Del suelo que a su vez produce la vegetación. Y así podemos encontrar 1000 casos que nos indican que el suelo es una base imprescindible para la vida humana. El suelo. Entonces, naturalmente, pero cae de maduro que se debe castigar a la persona que maltrata el suelo,
maltrata con envenenamiento del suelo. Cae de maduro, que es obvio que la ley penal castiga también al que ensucia o altera las aguas. Sin ellas, sin las aguas, no podemos vivir. Que más que menos, y hace pocos días, y ayer nomás se trasladó para ayer la gesta chaqueña de Boquerón, y que más que menos hemos tenido a nuestros abuelos o bisabuelos que pelearon en la guerra del Chaco y ellos nos comentan el grave problema que enfrentaron precisamente por la falta de agua. Muchas personas murieron por la falta de agua. El agua, el suelo son dos bases naturales imprescindibles para la vida humana. No podemos vivir sin alimentarnos y la alimentación viene del suelo. Y no podemos vivir sin el agua. Y el agua también viene del suelo, a propósito. Aguas subterráneas, aguas superficiales, etc. El siguiente tipo penal, en el artículo 198, se castiga la contaminación del aire. Ese es un tipo penal, la contaminación del aire. Bases naturales de la vida humana: suelo, agua, aire. Por favor, no se olviden esto, porque en el examen recuerdo en la mesa examinadora teníamos una botella de agua y queriendo yo ayudarle al alumno le digo, ¿cuáles son las bases naturales de la vida humana? Y como este no podía responder, ¿qué es esto, mi hijo? Y le mostré la botella. Realmente lo que le mostraba era el contenido de la botella, el agua. Pero como no tenía absolutamente idea de cuáles son las bases naturales de la vida humana, él me respondió cuando le mostré la botella, ¿qué es esto, mi hijo? Botella, me dijo. El agua, el agua, el agua. No podemos vivir sin el agua. No podemos vivir sin el agua. Entonces es absolutamente reprochable el ensuciamiento o la alteración de las aguas. Por eso la norma castiga al que incurre en esa conducta. Naturalmente el aire. Entonces, en el siguiente tipo penal
En el artículo 199 encontramos precisamente el maltrato del suelo. Maltrato de suelos. Y hay que ver cómo se maltrata el suelo. Es terrible. Y luego el procesamiento ilícito de desechos. En ese procesamiento ilícito de desechos, obviamente que afecta a estas bases naturales también, especialmente el suelo y el agua. Solemos leer en la prensa que existen empresas, fábricas, que sus desechos se dirigen al agua, al río, al lago. Habrán escuchado ustedes la contaminación del lago de Pacaraí, por ejemplo. ¿Y cuántos desechos en el río Paraguay? Entonces, la norma castiga el procesamiento ilícito, o sea, el procesamiento contra la ley de los desechos. También castiga el ingreso al país de sustancias nocivas para la salud, nocivas para la vida humana. No olvidemos que en este título estamos analizando de los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana. Entonces, el ingreso al país de sustancias nocivas para la salud, para la integridad física o para la vida misma de las personas, la norma, el Código Penal, castiga. Y por último, en este capítulo, trata de los este sí que es todo un tema. De los perjuicios a las reservas naturales. ¿Qué daño hacemos al ser humano cuando perjudicamos las reservas naturales? Y este tipo penal no es extraño para nosotros en el sentido de que muy frecuentemente se denuncia en la prensa este perjuicio que se ocasiona a las reservas naturales. En otras palabras, y concluyendo con este repaso que estamos haciendo de los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana, simplemente tenemos que decir que son hechos punibles contra el medio ambiente. Cuando tratamos de estos hechos punibles, no tenemos que perder de vista las normas administrativas sobre el medio ambiente. Es más, existe una secretaría o un ministerio
que tiene por finalidad precisamente la protección del medio ambiente. Entonces, hay que analizar esas normas administrativas para subsumir la conducta particular en la norma. Bien, vamos a hacer un receso de 2 minutitos y volvemos otra vez, ¿sí? Para no cansarles. Bueno, profesor.
Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, doctora, sí, Sí, muy profe. bien. Súper bien, profesora. Ok, bueno, voy a tratar de continuar lo que empezó el profesor Sánchez. Ella Perdón. Hemos visto de un modo general estos tipos penales de los hechos punibles contra las bases naturales de la vida, hechos punibles contra el medio ambiente. Pero en particular, cada tipo penal va a tener a su cargo la profesora Shirley seguidamente para desarrollar. No se olviden qué tipo penal es, si es común o especial. No se olviden de si es un tipo de peligro o es un tipo de resultado, etcétera. Bueno, adelante, profesora Shirley. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, vamos a continuar lo que ya empezó el doctor Cristóbal Sánchez. Ya les dio una introducción. Prácticamente desarrolló ya casi toda la lección 10, ¿verdad? La mitad. Como él les mencionó en principio, empezamos un nuevo capítulo del código. Siempre es importante que ustedes tengan a mano su código para que puedan manejar el mismo y entender que muchas veces el capítulo en el que está inserto el artículo en sí nos muestra cuál es el bien jurídico que protege. En este caso serían los recursos naturales, ¿sí? Son también estos delitos que están a partir del artículo 197 al 202, son también los denominados delitos ambientales. ¿Por qué? Porque lo que protegen son justamente, como dice la norma, o sea, el capítulo dice, las bases naturales de la vida humana. O sea, los medios naturales en los que el ser humano desarrolla su vida. Esto tiene también una base constitucional. Ustedes tienen que saber que prácticamente todos los tipos penales tienen una base constitucional. Y este capítulo tiene su base en el artículo 8 de la protección ambiental de la Constitución Nacional, ¿sí? Que dice que todas las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. Asimismo, o sea, la ley puede restringir o prohibir aquellas que califiquen peligrosas. Justamente lo que hace la norma penal es operativizar esto que dice la Constitución. Entonces, como ustedes recordarán, la norma penal o el derecho penal en sí es un derecho residual, última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente aquellas conductas más graves o más lesivas para los bienes jurídicos están penadas por ley. Entonces, lo que recoge el derecho penal son aquellas conductas del hombre que son, en este caso en particular, más nocivas para la naturaleza y que causan mayor perjuicio. Entonces, a esas conductas les dota de la categoría de hecho punible y por ende hace que sea posible que se le dote de una pena privativa de libertad. No sé si me están escuchando bien y entienden. Sí, profesora. Bueno, lo que quiero aclararles antes es que estas normas penales, la mayoría de ellas son normas penales en blanco. Yo quiero saber si ustedes saben qué es una norma penal en blanco. No, yo al menos No, no sé, profe. profesora. No, profe. Yo tampoco, profe. Perfecto. Bueno, una norma penal en blanco es una norma penal que para poder completar la categoría de hecho punible se remite a otras normativas. El doctor Sánchez, cuando estaba desarrollando la clase, les dijo
que en parte, o sea, en lo que hace al derecho ambiental, tienen que tener muy presentes siempre las normativas. Lo que dice el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque eso cambia y se actualiza y ellos cambian siempre a través de resoluciones, pero cambiar la ley ya es mucho más complicado. Entonces, lo que hace la norma penal es facilitar y se remite nada más, dice, aquellos límites que están permitidos por la normativa administrativa pertinente. Punto. La normativa administrativa puede ser cambiada sin problemas por la autoridad pertinente debido a, no sé, siempre el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a investigaciones científicas, va actualizando cuáles son sus normativas o levantando o descendiendo el nivel de exigencia. Pero como les digo, una ley tiene un nivel de exigencia mucho más alto como para que pueda ser modificada. Entonces, es muy impráctico que cada vez que el Ministerio del Ambiente modifica algo en su normativa, se modifique la ley. ¿Entienden? Entonces, por eso el derecho penal utiliza lo que son las normas penales en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que en la norma penal o en la ley penal en sí no dice cuánto se considera o qué, vamos a decirle, en el caso de procesamiento de desechos, qué material así exactamente se considera que es punible, sino que se remite directamente a la normativa administrativa sobre la materia. ¿Entienden eso? Sí, profesora, muy claro está. Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Más Entonces, claro aún. voy a compartir la pantalla para que podamos acompañar la lectura de las lecciones. Antes de empezar, ustedes tienen el examen parcial la clase siguiente, no, el martes. Entonces, me gustaría que tengan en cuenta algunas cuestiones para el examen. En primer lugar, va a ser casuística, ya como les digo el profesor. Y también una cuestión que quiero que tengan muy presente es el tema del código. Por favor, vean que el código que utilizan sea un código actualizado, ¿sí? Verifiquen eso. Porque yo particularmente cuando les comparto mi PowerPoint, siempre les suelo poner qué ley es la que modifica. Entonces, me gustaría que ustedes, si tienen un código viejo, que verifiquen si es que la norma es la actualizada o no, para evitar problemas. Así también, cuando rindan, por favor, lean bien el caso y lean todos los tipos penales que están como opciones para que puedan rendir de la mejor manera. Bueno, ahí no sé si se ve bien. Sí, se ve bien, doctora. Bueno, ya está. Estamos obviamente desarrollando el libro segundo, que es la parte especial, y ya estamos analizando la parte que es... ay, perdón. La parte de lo que denominamos el capítulo que protege o sea, que protege las bases naturales de la vida humana. Entonces, cuando una persona le pregunta a ustedes, ¿qué bien jurídico protege la norma? Ustedes tienen que ver el tipo penal y en qué capítulo está inserto. En este caso está inserto dentro de hechos punibles contra las bases naturales de la vida. Entonces, lo que protege la norma son las bases naturales de la vida. En este caso, los denominados también delitos ambientales. En primer lugar, el artículo 197 es el artículo que castiga el ensuciamiento y alteración de aguas. Como les estaba diciendo el doctor Sánchez, el ser humano obviamente necesita de ciertos recursos naturales para poder sobrevivir. Entonces, aquellos comportamientos que son más lesivos a ciertos recursos naturales, la norma administrativa, o sea, la norma penal castiga con una pena privativa de libertad o multa. Pero para definir esto, acá les voy a leer la norma, dice, el que indebidamente ensuciara o alterando sus cualidades, perjudicara a las aguas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa.
Se entenderá como indebida la alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados, en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente destinadas a la protección de aguas. Esta parte dice, disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente, es lo que hace que la norma sea una norma penal en blanco, porque para que uno pueda determinar si efectivamente se comete el hecho punible, tiene que necesariamente remitirse a otra norma. Es decir, la norma penal no es completa, porque para que vos puedas verificar si efectivamente transgrede o no este artículo, tenés que remitirte necesariamente, vuelvo a repetir, a la normativa de la autoridad administrativa competente. En este caso sería el MADES. También hay una ley que es de protección de aguas que salió hace poco. Entonces, hay que remitirse a esas leyes y a lo que dice el MADES para saber si la conducta de esa persona es típica o no. Ahora bien, dice, cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Como ven, es un agravante que la actividad por la cual se ensucian las aguas sea una actividad industrial, como les dijo el autor Sánchez, como ejemplo puede ser las empresas que tiraban sus desechos en los arroyos. Esos, por ejemplo, cometen este hecho punible, ¿sí? Las curtiembres serían, profesora. Sí, también, Las curtiembres. las curtiembres, así mismo. Bueno, lo que necesito que ustedes entiendan bien es que esta es una norma penal en blanco, ¿sí? La mayoría de los tipos penales que vamos a ver hoy son normas penales en blanco. Entonces, en este caso, también se castiga la tentativa. Como pueden notar de esta primera diapositiva, vemos que es un tipo común. O sea, no se requiere que la persona o el autor del hecho tenga una cualidad especial. Puede ser cualquier persona. También es un delito porque tiene una pena privativa de libertad hasta 5 años. Se castiga la tentativa y lo que tienen que tener bien en cuenta que es el verbo rector de esta norma es ensuciar o alterar, ¿sí? Ensuciar el agua o alterar el agua. Y para saber si se ensucia o se altera, la misma norma te dice que hay que remitirse a las normas administrativas pertinentes. Ahora bien, el artículo 4 dice, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. O sea, este tipo penal castiga la conducta dolosa y la culposa. Por ejemplo, a una barcaza que trae petróleo, no sé, se le derrama porque tuvo un accidente, se le derrama agua en el río, petróleo en el río Paraguay, también puede cometer este hecho punible porque se castiga también la conducta culposa. Bueno, dice, el que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas que hubiera debido evitar y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia a las autoridades, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Como pueden notar, el ámbito de protección de la norma es muy amplio porque se trata de delitos ambientales. Entonces, no solamente se castiga a la persona que ensucia o altera el agua, sino también a aquella persona que conoce que hay otro, o sea, que un otro está alterando o ensuciando y no evita o omite tomar las medidas necesarias y no da noticia a las autoridades, también se le puede castigar. O sea, Al que encubre sería, profesora, ¿verdad? ¿Perdón? Al que encubre. Sí, sí. Si era una persona que conoce y no da aviso a las autoridades y no es, así como dice Carlos, el que encubre más o menos, el que Es como obstrucción a la justicia. Por omisión. es un delito de omisión.
Asimismo, en estos casos se castiga la acción, pero en este inciso en específico se castiga que omita tomar las medidas idóneas y también omita dar aviso a las autoridades. O sea, la norma penal te obliga a vos como ciudadano que si sabes que hay una industria o una persona particular que está ensuciando las aguas, que vos tengas que denunciar eso a las autoridades pertinentes, ¿sí? Por eso les digo que el espectro o el ámbito de protección de la norma es muy amplio, que le castiga no solamente a aquel que comete el hecho en sí de ensuciar o alterar el agua, sino también a aquel, como dijo Carlos, que encubre, o sea, que sabe, pero no hace nada. Bueno, dice, se entenderán como aguas conforme al inciso primero, las subterráneas y las superficiales junto con sus riberas y cauces. Acá explica nada más que se entiende como aguas. Bueno, entienden bien lo que es una norma penal en blanco, ¿verdad? Porque todo esto es sobre eso. Gonzalo Nicolás Bogarín. Profe, Sí, Gonzalo. eso quiere decir que este artículo 197 tiene acciones y omisiones. Asimismo, castiga la acción por un lado del sujeto que ensucia en sí, y el inciso quinto castiga la omisión de aquel que sabe que otro está ensuciando y no hace nada para evitarlo o no denuncia. Gracias. Dale, Gonzalo. Bueno, así pasamos al artículo 198. El artículo 198 fue modificado por la ley 3440/08 y se llama contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos. Me gustaría que si tienen su código a mano, verifiquen que esté modificado ese artículo. Arriba tienen que decir. Artículo modificado por la ley 3440. Dice, el que utilizar instalaciones o aparatos técnicos indebidamente, contaminar al aire o emitiera ruidos capaces de dañar la salud de las personas fuera de la instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se entenderá como indebida la medida de la contaminación o del ruido cuando no se hayan cumplido las exigencias de la autoridad competente respecto a las instalaciones o aparatos. Nuevamente se remite a otra norma o a una resolución administrativa para definir cuándo es indebido y cuándo no. Por eso es una norma penal en blanco. ¿Entienden? Se tiene que ver siempre el caso en particular. ¿De qué se trata? Si es una industria, ¿qué tipo de industria es? ¿Cuál es la autoridad que rige la materia de esa industria? ¿Cuáles son las normativas que rigen a ese tipo de actividades? Y ver si lo que sucede en la industria o lo que cometen las personas que trabajan ahí se encuadra dentro del tipo penal o no. O sea, yo viendo la conducta, nada más, viendo una conducta de una empresa y el tipo penal, no voy a poder decirle con claridad si contamina, o sea, si la conducta es típica o no. Tengo que necesariamente remitirme a las normas administrativas pertinentes. Por eso una norma penal en blanco. Bueno, después dice, no se hayan cumplido las exigencias de la autoridad competente respecto a las instalaciones o aparatos. También que se hayan violado las disposiciones legales sobre la preservación del aire. Se remite nuevamente a otra normativa, que hay leyes que protegen el aire, también hay, ¿cómo se dice? Convenciones internacionales en materia de derecho ambiental que son adoptadas por la República del Paraguay. Entonces, todo eso se tiene que respetar, ¿sí? O se hayan excedido los valores de emisión establecidos por la autoridad administrativa competente. Nuevamente, se remite a otra normativa. No dice cuánto se considera que es, sino que se remite a otra normativa. Bueno, luego el inciso tercero dice, nuevamente es un agravante que la actividad que causa o que comete este hecho punible esté relacionada con una actividad industrial, comercial o de administración pública. Y es un agravante porque aumenta la pena hasta 10 años. También se castiga la conducta culposa. Entonces, este tipo penal es un tipo común
porque no requiere tampoco que el autor tenga una cualidad especial. También es un delito. Es un delito, en este caso no dice que se castiga la tentativa y sí se castiga la conducta culposa. O sea, puede ser a través de dolo o culpa. Se refiere a contaminar el aire y a emisión de ruidos dañinos. Y nuevamente, para determinar cuándo se comete el hecho punible, la norma se remite a normativas administrativas. Bueno, ahora pasamos a maltrato de suelos. Artículo 199. Dice, el que violando las disposiciones legales o administrativas sobre la admisión o el uso, utilizara abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias nocivas para la conservación de los suelos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa. Bueno, nuevamente, ahí el doctor Sánchez. Sí, es al solo efecto de reiterar que para analizar estos tipos penales tenemos que tener en consideración las disposiciones administrativas. No se olviden de que existe una Secretaría del Ambiente o un Ministerio del Ambiente. Entonces, sus normas son muy importantes para subsumir una conducta particular dentro de estas normas, en especial al maltrato del suelo, porque nos dice el que violando las disposiciones legales o administrativas. Entonces ahí tenemos que echar manos a las disposiciones administrativas de estas secretarías que acabo de mencionar. Nada más que eso para resaltar la importancia de este aspecto. Adelante, profesora. Está muy bien todo hoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, nuevamente el profesor les hace mucho hincapié en el tema de la norma penal en blanco, que es una cuestión que ustedes tienen que manejar bien, sobre todo cuando se trata de estos tipos penales, ¿sí? Bueno, este tipo penal lo que hace es nuevamente castigar a aquellas personas que violan disposiciones legales o administrativas. O sea, para que yo pueda saber cuando se viola estas cuestiones, tengo que ver qué dice el MADES, si hay una ley especial sobre protección de suelos. Si es que, no sé, si se trata de abonos, yo creo que había una, no sé si sigue vigente, pero había una Secretaría Nacional de algo de vegetal, SENAVE. Ellos también tienen sus disposiciones en donde dicen si es que se permiten ciertos tipos de abonos o no. Entonces, también fertilizantes o pesticidas, o sea, aquellos, ¿cómo se dice? Aquellos que se dicen agrotóxicos o aquellos emprendimientos agropecuarios en donde se utilizan pesticidas que no están habilitados o que están prohibidos, entonces en ese caso se considera que se comete este hecho punible. Para saber si está autorizado o no, hay que remitirse a la norma administrativa de la entidad pertinente. En este caso en particular también se castiga la conducta culposa. O sea, que te diga, yo no sabía que estaba prohibido, bueno, capaz no hiciste con intención, pero sí se castiga la conducta culposa. Entonces, este tipo penal es un tipo penal común porque el sujeto no requiere una cualidad especial. También es un delito porque tiene una pena privativa de libertad de hasta 5 años. Castiga la conducta dolosa y también la conducta culposa. A ver, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, y tiene como verbo rector
utilizar en el suelo abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias nocivas para la conservación de los suelos. A ver, bueno, pasamos. Bueno, el artículo 200 es el tipo penal que se denomina procesamiento ilícito de desechos. Dice la norma, el que tratara, almacenara, evacuara o de otra forma echara desechos fuera de las instalaciones previstas para ello, o apartándose considerablemente de los tratamientos prescritos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se entenderán como desechos, en el sentido del inciso anterior, las sustancias que sean: 1. Venenosas o capaces de causar enfermedades infectocontagiosas a seres humanos o animales. 2. Explosivas, inflamables o en grado no bagatelario radioactivas. O 3. Por su género, cualidades o cuantía, sean capaces de contaminar gravemente las aguas, el aire o el suelo. En estos casos será castigada también la tentativa. El que realizará el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. El hecho no será punible cuando un efecto nocivo sobre las aguas, el aire o los suelos esté evidentemente excluido por la mínima cuantía de los desechos. Bueno, a ver, este artículo lo que hace es castigar la conducta de una persona que procesa los desechos o la basura, pero de una manera inadecuada, ¿verdad? Pero, como yo ya les dije, la norma penal es restrictiva o es de última ratio. Entonces, este artículo es un claro ejemplo de eso, ¿sí? No es que cualquier desecho que uno tira fuera de las instalaciones previstas, o sea, no es la persona que agarra y tira su basura en el raudal, no va a cometer este hecho punible porque es su basura y no es una sustancia venenosa en el sentido del inciso segundo, primero, ahora, inciso segundo, numeral 1, tampoco es explosiva e inflamable, tampoco es una basura capaz de contaminar gravemente las aguas. Y acá este mismo artículo en el inciso quinto excluye es una condición objetiva de punibilidad. O sea, la propia norma te dice cuándo es punible y cuándo no. Y si es que tu basura es mínimamente, no reúne ninguno de los requisitos de estos incisos, y tampoco es grande, es la basura de tu casa, entonces no es punible. Obviamente con esto no les estoy diciendo tiren su basura en el raudal. Obviamente eso está mal, pero tiene sanciones administrativas, también sanciones por el MADE y demás, multas generosas, pero no es punible. ¿Entienden? No digan después que la profe dijo que puedo tirar basura en el raudal y no pasa nada. No, no tiene relevancia penal porque no se configura este hecho, porque la basura que yo tiro en el raudal, no digo que ya esté tirando, pero la basura que uno tira en el raudal no reúne los requisitos que dice esta norma. Ahora bien, si es que una empresa, por ejemplo, un hospital, no quiere pagar por el servicio de recolección de basura especial porque esa basura tiene un tratamiento diferenciado, no quiere pagar y agarra y tira en cualquier lado y son basuras capaces de causar enfermedades contagiosas, en ese caso sí configura el tipo penal. Espero que esté quedando claro. Cualquier cosita me avisan. Bueno, el 201. Espera, me olvidé de hacer el análisis. Bueno, volvemos otra vez al 200. Es un tipo penal común porque cualquier persona puede cometer el hecho.
es un tipo penal que castiga la conducta dolosa y culposa. Así también es un tipo penal que castiga la tentativa. Es un delito porque la pena privativa de libertad es menor a 5 años, o sea, es de hasta 5 años. Y el verbo rector en este caso es tratar, almacenar, arrojar, evacuar o echar desechos, ¿sí? Siempre cuando uno analiza una conducta, un caso, dice qué es lo que hizo la persona. Por ejemplo, dice María arrojó derecho. Entonces voy a saber, ves que ese es el verbo rector y verificas si ese verbo rector o su sinónimo en el caso está en la norma penal. Entonces en este caso es almacenar, arrojar, evacuar o echar o tratar los desechos, ¿sí? Bueno, pasamos al artículo 201, que dice ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional. El que en el territorio nacional ingresara residuos o desechos peligrosos o basuras tóxicas o radioactivas, o recibiera, depositara, utilizara o distribuyera dichas sustancias, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. Cuando el autor actuara con la intención de enriquecerse, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Bueno, este es un tipo penal que castiga, como dice la norma, a aquella persona que ingresa al territorio nacional sustancias nocivas. Hay una leyenda urbana que se dice que, en donde se dice que empresas extranjeras en la década de los 90 pagaba a ciertos referentes del gobierno para que se traigan los desechos de esas empresas que en esos países tenía un tratamiento muy costoso. Entonces se pagaba a ciertos referentes del gobierno y se traía acá. Es una leyenda urbana. Entonces ese hecho se encuadra dentro de esta conducta, ¿sí? Que sería que una empresa extranjera, imagínense, no sé, que Monsanto, que trabaja así con cuestiones que son muy, muy perjudiciales. Su tratamiento de los desechos o las sustancias son muy nocivas para la salud. Entonces, obviamente en su país tienen un nivel de exigencia muy elevado. Entonces, para no tratar esos desechos en su país, lo que hacen es enviar a países de escasos recursos como el nuestro. De hecho, se utilizaba luego países de América del Sur, de África, como vertederos de grandes países, ¿sí? Y esa es una conducta que está castigada por el tipo penal. Acá lo que se castiga es aquella persona que ingresa, el verbo rector es ingresar por un lado. O sea, el mismo autor hace o trae los desechos, ¿sí? Por ejemplo, yo, Shirley, me voy a, no sé, Argentina y traigo los desechos a Paraguay. Ahí ingreso los residuos. Primer supuesto de la norma. Segundo supuesto de la norma. Yo estoy en Paraguay, pero ponele que Reinaldo me trae el desecho y yo recibo. Entonces yo también voy a estar cometiendo el hecho, ¿sí? Reinaldo también, porque va a estar ingresando y yo voy a estar recibiendo. ¿Entienden? Y eso sería la tentativa también, doctora. ¿O no? No, la tentativa es diferente porque requiere que la conducta no esté terminada. Una vez que yo ya recibo los desechos acá en Paraguay, ya hay una conducta consumada. Tentativa sería, por ejemplo, que yo esté en tratativa con Reinaldo que me va a traer y ya tengo todos los camiones donde me va a traer y por el camino pasó una cuestión ajena a mi voluntad que impidió que los desechos ingresen al país.
¿Entienden? Sí, entiendo, pero pero acaso no es ya que vos estás haciendo algo para que ese residuo venga acá. No. A ver, recibir implica una serie de pasos, ¿verdad? Hacer unas gestiones, pero se consuma la tentativa cuando, o sea, perdón, se consuma el hecho cuando efectivamente yo recibo los desechos en Paraguay. Cuando Reinaldo me trae los desechos y yo bajo los desechos ahí, o vienen los camiones y ya están dentro del territorio paraguayo. Ya, Ahí se consuma, si no hay tentativa. Bueno, después, bueno, este es un tipo penal doloso. Se castiga también la tentativa y un agravante es que el autor tenga intención de enriquecerse. En ese caso, la pena privativa de libertad es de hasta 10 años. Bueno, estos son los que se llaman también delitos ambientales, ¿sí? Después tenemos, por último, en este capítulo de hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana, tenemos el artículo 202. Este artículo fue modificado por la ley 4770/2012. Entonces verifiquen otra vez su código si tienen esta normativa actualizada. Dice, el que dentro de una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección realizara de forma ilegal las siguientes actividades: explotación minera, excavaciones o amontonamientos, alteración significativa de los cauces hídricos, desecación de humedales, tala de árboles o bosques nativos, producción de incendio, disposición de residuos nocivos de cualquier naturaleza, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años o con multa. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. De hasta 3 años, el que incumpliera cuestiones significativas del plan de manejo de las áreas silvestres protegidas de dominio público o privado, capaces de generar daños graves o permanentes al ecosistema. El que ingresara individualmente o en concierto con otras personas con intenciones de instalarse en forma temporal o permanente sin consentimiento expreso de la autoridad ambiental de aplicación. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años con multa. Y cuando se actuara con intenciones, espérame un ratito, no puede ser que diga circo. Cuando se actuara con intenciones o fines comerciales o el hecho Sí. haya sido muy grave, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Ese es un caso agravante. Dice que será castigada también la tentativa. Bueno, este caso en particular, gracias, no sé quién me ayudó a terminar de leer. Yo, Bueno, profesora Absalón, la otra vez te gracias. saludé también en el Palacio. Te vi, te reconocí porque prendes tu cámara. Así que es importante que prendan su cámara. Bueno, dice perjuicio a reservas naturales. Este tipo penal lo que hace es proteger reservas naturales, parques nacionales u otras zonas que están protegidas por ley. Y se prohíbe que se realicen ciertas actividades dentro de esas zonas, ¿sí? Se prohíbe que se talen árboles, que se explote, que haya explotación minera. Por ejemplo, los parques nacionales o las grandes reservas nacionales, no se puede talar árboles ahí, no se puede desecar humedales. Y se castiga, en este caso, el verbo rector es realizar y la propia norma te dice cuáles son las actividades que están prohibidas. Este tipo penal es castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años o con multa. Y
también se castiga, pero con una pena de hasta 3 años, o sea, una pena menor, aquellas personas que sean dueñas de áreas silvestres, pero que incumplen, o sea, como ustedes sabrán, hay inmuebles en donde cierta parte del inmueble es de una persona privada, una persona particular, y cierta parte del inmueble es considerada una reserva natural. Entonces, no puede disponer de eso el particular. Y la norma dota o eleva la conducta de un propietario que disponga de esa parte de su terreno que es considerada como reserva natural y que genere daños graves o permanentes en el ecosistema. ¿Qué pasaba antes? Que las personas que eran propietarias de ciertos inmuebles en donde una parte de su inmueble era parte de una reserva natural, decían que eso era su propiedad, entonces que nadie podía decirles qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Entonces, por ley, se eleva esa parte del territorio como una reserva natural y tiene una exigencia mayor. El propietario ya no puede disponer libremente o realizar las actividades que quiera dentro de esa reserva natural porque los niveles de exigencia son mucho más altos. Cuando den derecho ambiental, van a ver bien cuáles son las circunstancias. Bueno, en este caso también se castiga la conducta culposa. O sea, en principio se castiga la conducta dolosa, pero también la culposa y también la tentativa. Salvo el caso del inciso tercero, dice. Y obviamente el inciso tercero que dice que, o sea, no existe tentativa en los hechos punibles culposos. Por eso dice que salvo el caso del inciso tercero, también se castiga la tentativa. ¿Entienden? O sea, es un tipo penal común. Un tipo penal común. Una conducta, castiga la conducta dolosa o culposa y es un delito porque la pena privativa de libertad es de hasta 5 años. También se castiga la tentativa. Hasta acá, no sé si entendieron bien, si tienen alguna pregunta. Edu Vigis, Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? buenas tardes. Doctora, yo me estoy confundiendo o quiero sacarme las dudas, ¿verdad? ¿Cuándo es un tipo penal No le común? veo a Wikis, no le veo. Solamente veo la E de Wikis. Quiero verlo a él. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Ahora sí. Mm, Ahora sí, Wikis. ok. Usas lente también como yo había sido. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una consultita, doctora. Sí, te escucho. Para identificar, para saber cuándo es un tipo penal común y cuándo no es un tipo penal común. La diferencia, esos dos nomás quiero saber. Bien. Ok, gracias Edu Vigis por tu pregunta. Bueno, un tipo penal común es cuando la norma no le dota al autor de una cualidad especial. A ver, cuando dice, por ejemplo, el que realizara o el que en estos casos era el que ensuciara, o sea, puede ser cualquier persona, pero hay tipos penales especiales. Por ejemplo, el artículo, para ilustrarte mejor te voy a explicar. El 205 es el más cercano que veo. ¿Perdón? El 205 es el más cercano que veo, profe. 205. Claro, perfecto. El titular, muy bien, Sirley. Casi toca ya. Dice, el 205 dice, el titular de un establecimiento o empresa, o sea, el tipo penal ya requiere que el autor tenga una cualidad especial. En este caso del 205 es que sea titular de un establecimiento o empresa. Si la persona que comete el hecho no es titular de un establecimiento o empresa, entonces la conducta no va a ser típica.
No sé si entendés, Eduvigi, si quedó claro tu... Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Shirley y Shirley? La H, pero es muda, doctor. Ahí la veo, ahí una Shirley. Elizabeth, supongo que Elizabeth. ¿No me escucha? Hola, doctor. Sí, mi nombre es Hola. Nacho. Bueno, Shirley. Eh, adelante, profesora. Gracias, profesor. Eduvigi, no sé si quedó clara tu duda, ¿entendiste bien? Sí, doctora, ahora sí. Muchas gracias. Dale. Elías Argüello. Hola, profe. Hola, doctor. Buenas. Profe, en el caso de estos dos últimos artículos, o sea, el 201 y el 202, estos no son normas penales en blanco, ¿verdad? No, no porque, bueno, a ver, en este caso no dicen expresamente cuando, o sea, no dice expresamente que se remite la norma administrativa, pero mira que para determinar si un desecho es peligroso o no, vas a tener que remitirte otra vez a una norma administrativa, ¿entendés? Sí. El tipo, o sea, la norma legal expresamente no dice que se remite a las normas administrativas como sí dicen los otros tipos penales. Pero al momento que vos hagas un análisis de la conducta para determinar si un desecho es peligroso o no, necesariamente vas a tener que remitirte a otra ley o a otra norma administrativa que te diga cuáles son los parámetros dentro de los cuales se pueden manejar los desechos. Sí. Ok, excelente. ¿Está claro, Elías? Sí, excelente, profe. Gracias. Dale, Elías. Bueno, no sé si alguien más tiene una consulta sobre lo que estuvimos viendo. Esto que vimos se llaman también delitos ambientales. Araceli Cardoso. Hola, profe, ¿qué tal? Tengo una Hola. breve consulta nada más. Que una persona sea sancionada con una pena, una condena, no le inhibe de que sea sancionada también por el derecho administrativo. Eso sería así. Es así. De hecho, la Constitución Nacional dice que todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. O sea, se le condena la parte penal y aparte también puede tener una sanción administrativa de indemnizar el daño o de recomponerle en el estado anterior. No sé si aclaré tu duda, Araceli. Sí, profe. Consultaba porque en el caso de alguna resolución del MADES, por ejemplo, que imponga algún tipo de tasa, por así decir, 1000 jornales por daño a reservas naturales, por dar un ejemplo X. De Eso, hecho que si lees las resoluciones del MADES, dice, por ejemplo, que esa falta gravísima y tal, escribe la conducta. Después dice la multa. Y después generalmente dice que eso ya se considera también que se puede remitir al Ministerio Público para la investigación correspondiente. O sea, aparte de la multa que le da el MADES, también puede tener consecuencias penales la conducta. clarísimo. Sí, ¿Sí? clarísimo, profe. Justamente esa parte es la que te quería consultar. Puede ser remitida, entonces ahí te abre un margen de que se puede, como no también. Sí, estos tipos penales son muy particulares porque el derecho ambiental, como consecuencia de los movimientos ambientales de los últimos años, tiene una amplia protección normativa. Eso es a partir de en los años 90, más o menos empieza ese movimiento ambiental, en donde se habla ya de lo que es el calentamiento global y cada vez los niveles o los estándares de exigencia de los países son más elevados. Por eso la propia Constitución Nacional en el artículo 8 habla de que además de los delitos ecológicos, o sea, los delitos ecológicos que están por ley, aparte otra vez
la propia Constitución dice que todo daño al ambiente implica también la obligación de recomponer e indemnizar. Carlos Aguilera. Sí, profesora, yo con respecto a la modificación del artículo 198, ¿por cuál ley fue modificada, profesora? 198, ley 3440. 3004, porque el mío de viejo estoy apuntando ahí. Ah, muy bien. Por Por cada regla artículo. general, les doy también un tip. Dos. Los 3440 barra 3004 08. barra 08. Ok, ahora una pregunta en cuanto a en el artículo 200 estábamos hablando sobre el desecho de basura. Sí, Usted estaba dando un ejemplo de tirar la basura al arroyo. Lo mismo sería en el caso de quemar la basura, ¿verdad? Eso puede llegar a un peligro también últimamente. O contamina. sí, pero mira que ahí yo creo que eso entra ya en contaminación del aire. Ya, por eso estaba hablando sobre ese artículo. Sí, O yo sea, creo que vaya por ahí. como estaba hablando de basura, ¿verdad? Aparte de contaminar el aire, puede causar accidentes, un incendio incontrolable y daño a la propiedad ajena también. También justamente esto, eso que estás diciendo, Carlos, me da pie a al siguiente artículo que vamos a estudiar, que es el 203, producción de riesgos comunes. Ajá. Ahí vamos a analizar ese presupuesto que estás diciendo, Carlos. Bueno, profe. Gracias. Dale. Bueno, entonces, entiendo que ya no hay ninguna pregunta. Pasamos al 203 para tratar de terminar la lección hoy, ¿sí? Bueno, artículo 203, producción de riesgos comunes. Dice, el que causara, acá el verbo rector es causar. ¿Qué dice la norma? Causar un incendio de dimensiones considerables, en especial en un edificio, una explosión mediante materiales explosivos u otros agentes, la fuga de gases tóxicos, el lanzamiento de venenos u otras sustancias tóxicas, la exposición de otros a una radiación iónica, una inundación o avalanchas de tierra o roca sin que en el momento de la acción se pudiera excluir la posibilidad de un daño a la vida o a la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. En estos casos será castigada también la tentativa. Después dice el inciso tercero, el que realizara uno de los hechos señalados del inciso primero mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. El que, mediante una conducta dolosa o culposa, causara una situación de peligro presente de que se realice un resultado señalado en el inciso primero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. A ver, este es justamente uno de los presupuestos que dice Carlos, ¿verdad? Dice, el que causara un incendio de dimensiones considerables. Si uno quema basura cerca de un edificio y se incendia todito, va a ser castigado también, pero como una conducta culposa en el sentido de que no quería incendiar el edificio, sino que su basura, ¿verdad? Pero es castigada también la conducta culposa por esta norma. Por ejemplo, un ejemplo de producción de riesgos comunes. Hace poco se divulgó, o vi que el intendente de la Municipalidad de Asunción en su Twitter compartió una persona del Mercado 4 que intencionalmente prendió un no sé qué era y causó un incendio, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es un caso de producción de riesgos comunes. Así también castiga una serie de conductas que yo creo que ya es innecesario analizar. Este es un tipo penal que castiga la conducta dolosa y también la culposa, ¿sí? Es un tipo penal que castiga también la tentativa, es un delito, porque la pena privativa de libertad es de hasta 5 años. A ver acá. Y
esta última parte, este artículo este inciso cuarto, nos da la pauta de que es también un delito de peligro. No sé si ustedes saben bien la diferencia entre delito de resultado y delito de peligro. Delito de peligro se divide a través del delito de peligro abstracto, delito de peligro presente. El delito de resultado implica que la norma requiere que efectivamente exista un daño. Hablando de esta norma, por ejemplo, acá se habla de que pueda existir un daño a la vida o a la integridad física de otros. Entonces, en principio es un delito de resultado, o sea, perdón, es un delito de peligro porque no se requiere que necesariamente una persona tenga lesiones o que pierda la vida. Pero la posibilidad de que pueda llegar a causarle daño a alguien es lo que se castiga. Delito de resultado, por ejemplo, es homicidio, causar la muerte de otro. Necesitas como resultado que una persona muera. Este delito es un delito de peligro. No se requiere que exista una víctima, una persona que murió o una persona que tuvo lesiones, sino que la mera posibilidad o la mera producción de ese riesgo de que exista alguien pueda ser afectado ya configura el hecho punible. Y eso es lo que se denomina delito de peligro. ¿Entienden esto? Porque es muy importante para este punto que vamos a analizar. Sí, doctora, clarísimo. Gracias. Dale, Lía. Bueno, lo que vimos antes, el punto resaltante o importante era el tema de las normas penales en blanco. ¿Quedó claro eso? En este punto, lo que vamos a tener que tener más presente es el tema de los delitos de peligro y de resultado. Este es un delito de peligro porque no se requiere que efectivamente exista la muerte o que dañe la integridad física de alguien. La mera posibilidad de que eso ocurra ya configura delito. Bueno, 204. Actividades peligrosas en la construcción. Dice el que, ahí profesor Sánchez, no sé si Perdón, vino más doctor que levantó la mano, no sé si quiere decir algo. estamos terminando ya la hora, ¿verdad? Estamos llegando a la hora. Así es. Yo querría que los alumnos tomen nota de 3 normas, solamente 3 normas de la parte general, del primer libro del código. En primer lugar, el artículo primero del código, que trata de del principio de la legalidad. Nullum crimen, nulla ley sine ley. Nullum crimen, a ver, Nula pena, sine leye. nullum crimen, nula pena sin ley. No hay crimen, no hay pena sin la ley. O sea, si no están descritos en la ley el delito y la pena. Eso quiero que tengan presente, por favor. Está en el artículo primero de nuestro código. Lo siguiente, y hoy la profesora Shirley estaba insistiendo mucho sobre estos tipos penales que trata de la protección
de las bases naturales de la vida. Y nos hablaba de los hechos punibles, de estos hechos punibles, algunos de los cuales se castiga la tentativa. La tentativa. Y otros se castiga la conducta culposa. Entonces, por favor, tomen en cuenta estas tres disposiciones de la parte general de nuestro código del libro primero. En primer lugar, el artículo primero, el principio de la legalidad. Tenemos que ser muy meticulosos en analizar la norma para susumir una conducta particular en la norma. Segundo, la profesora Shirley nos habló sobre estos hechos punibles de dos cuestiones que querría que tengan en cuenta. Uno, tiene relación a la tentativa. ¿Cuándo se castiga la tentativa? En algunos hechos punibles, nos dijo la profesora, que se castiga la tentativa. Y la tentativa la encontramos en el artículo 27. 27. 27. Pero este artículo 27, que está en la parte general, nos remite a otro artículo. Porque el artículo 27 nos dice que la tentativa de los crímenes siempre es punible. Siempre es punible, siempre es castigable la tentativa de los crímenes. Sabemos nosotros que los hechos punibles se clasifican en delitos y crímenes. Y son crímenes aquellos hechos punibles cuya penalidad, cuya punibilidad, cuyo marco penal es superior a 5 años. Cuando se trata de hechos punibles, cuando se trata de crímenes, siempre es castigada la tentativa. Tengan en cuenta eso, por favor. Pero cuando se trata de delitos, la norma tiene que decir que se castiga la tentativa. ¿Me escucharon bien? Artículo 27 del Código. Y es muy fácil recordar. Artículo primero, los presupuestos de la punibilidad. O sea, a ver, ¿cómo diríamos? Sí. Artículo primero. A ver, profesora Shirley, artículo primero.
Artículo primero. A ver si está la profesora Larisa por ahí también. Artículo primero. No hay crimen, no hay delito, si los Principio de presupuestos de la legalidad. universidad no están previstos en la norma. Ese es un principio que viene de la Revolución Francesa, el Marqués de Beccaria, una reacción contra la monarquía, pues. Esta es una pregunta que el profesor Encina Marín, mi profesor, y siempre lo recuerdo con cariño, decía, ¿cuál es el principio de la legalidad? ¿Lo puede decir usted en guaraní, en castellano o en latín? Y casi siempre los alumnos respondían en latín. No hubo un crimen, no hubo una pena sin ley. No hay crimen, no hay pena si no está prevista una ley. Artículo primero. Artículo 27. La tentativa. ¿Cuándo se castiga la tentativa? Encuentren en el artículo 27. Tomen nota. Artículo 17. ¿Cuándo se castiga la culpa? Una conducta culposa. ¿Cuándo se castiga? Encontramos en el artículo 17. Por favor, tomen nota de estas tres normas. Artículo primero, con un crimen, principio de la legalidad. Artículo 17, el castigo de la conducta culposa, y el artículo 27, el castigo de la tentativa. Por favor, tomen nota de estas tres normas. Y ya termino acá. Un gusto, estuvo muy bien la profesora Shirley en desarrollarnos meticulosamente cada norma. Profesora Shirley, ¿pueden sacar, por favor, pueden sacar, ahora sí, ahora que no la veo a Araceli, no la veo. ¿Dónde está Araceli? Prendan sus Me cámaras, gusta por tu favor. camiseta, Carlos. La mejor casaca, profe. Sí, ya, pues. ¿Cómo salió la de campeón? Ustedes al terminar nuestra clase. A Araceli no la veo. ¿Dónde está Araceli? ¿Dónde está Araceli? Hola, profe, Ahí acá estoy. ponen más su foto y se fue a otro lado. Acá estoy, profe. ¿Dónde está Araceli? No la veo. Solamente la veo en la foto. Hola, profe. No Carlos. funciona mi cámara, profe. Carlos. Señor, diga usted.
A vos en particular te voy a comentar una anécdota y a todo lo demás también, porque para todo lo demás es muy importante lo que voy a decir. Pero para vos en particular lo siguiente. Sí, señor. En mi otra época de juez, en mi otra época, porque yo tuve 2 momentos de juez. ¿No es cierto, Shirley? Así es, doctor. 2 momentos. Y en aquel primer momento, era yo juez y abarcábamos todo el país. Todo el país. Había solamente 3 circunscripciones. Asunción, que abarcaba todo, Concepción y Villarrica. Cuarto, Encarnación. Después no existía ninguna. Y era juez y abarcábamos todo el país, todo el Chaco, etcétera, etcétera. Y una señora, abogada, ella, le querella a un juez de paz escucha bien, Carlos, a un juez de paz donde se hace la chipa. ¿Cómo se llama? Donde se hace la chipa. ¿Cómo se llama? Soy Ayala. Barrero. Barrero. Y fijo una audiencia, yo juez, fijo una audiencia para que comparezcan ante mí ambas partes. Y antes de la audiencia, el querellado era un juez de paz. Sí. Y el querellante una abogada. Bueno, y el juez de paz, conociendo todo, cómo se maneja el tema, viene junto a mí. Y me trae todo su currículum, una serie de carpeta. Estamos hablando de otra época. ¿Usted es liberteño, doctor? Sí, porque tenía la insignia de libertad. Sí. ¿Usted jugó en Libertad? No. ¿Cómo es liberteño? El juez de paz me interrogaba a mí. Y le comenté que mi papá era jugador de Libertad, etc. ¿Cómo se llama su padre? Le di el nombre de mi papá. ¿Usted es el menor? Yo lo tenía en mis brazos, doctor. ¿Me entienden? Ya tenía Yo lo tenía a usted en mis brazos, doctor. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que los jueces no tenemos que tener ningún símbolo en nuestro despacho. Porque con eso tratan de identificarte y manipular con ello. Obviamente que aquella persona era excelente. Bueno, ok. No la veo a Araceli. ¿Dónde está Araceli? No la veo a Araceli. A Elías tampoco.
Y hoy vino tarde Shirley, nuestra profesora Shirley. No, profesor, yo ya estaba, Ah. ¿me escuchó nomás? Un abrazo grande. Ah. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, estudien, por favor. Buenas noches, profesora. Que pasen bien. Dale. Buenas noches, doctor. Chao, 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 profe. Chao. Chao, profesor. Adiós. Un abrazo. Chao, Carlos. Profe. Chao, chao. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Profe,